Hola, soy Felipe, su siervo de Radio Nueva Vida, and here's Sam, the translator man. Aquí estoy con Sam, el traductor. I'm so happy that you are joining us today. Me alegra mucho que esté con nosotros hoy. I want to talk today about a funeral that I went to Friday night. Le quiero platicar de un funeral al que fui el viernes en la noche. And it was a funeral for a 28-year-old Hispanic woman. Fue un funeral de una mujer de 28 años. Whose name was Miriam. Su nombre era Miriam. I first met Miriam in January of this year. Yo recién la conocí en enero de este año. When she came into this office. Cuando vino justamente a esta oficina. With her husband. Con su esposo. And with the very sad news that she had just been diagnosed with terminal stomach cancer. Con la triste noticia de que le acababan de diagnosticar con cáncer en el estómago. When we began to pray, I felt like the Lord said, pray for the husband. Cuando empezamos a orar por ella, sentí que el Señor me decía, ora por su esposo. So I asked for him to give me his hands. Y yo le dije a él que me diera sus manos. And he said, I can't. Y él me dijo, no puedo. I want to, but I can't. Quiero dártelas, pero no puedo. And that was because a demonic spirit of fear had gripped him. Y descubrimos que había un espíritu demoníaco que lo había poseído. So we defeated that demonic spirit. Así es que derrotamos ese espíritu demoníaco. And turned to Miriam to pray for her. Y comenzamos a orar por Miriam. I immediately saw that she had the glory of God upon her. Yo me di cuenta inmediatamente que ella tenía la gloria de Dios sobre ella. She had this tremendous tranquility and peace. Tenía una tranquilidad y paz increíble. And the Lord said to me, she has given me her life. Y el Señor me decía, es que ella ya me entregó su vida. And I have released peace into her. Y por eso yo le doy paz sobre ella. And I have an important job for her to do. Y tengo una tarea muy importante para ella. Even though she's so deathly sick. Aunque ella está enferma a punto de morir. And through the remaining months of her life, y por los últimos meses de su vida, God worked in her in amazing ways. Dios hizo una obra en ella de una manera increíble. She didn't have to preach sermons. No tuvo que andar predicando sermones. She just had to be who God had made her to be. Sino que ella simplemente tuvo que ser quien Dios quiso que ella fuera. You see, she had this peace in spite of this terrible sickness. Y es que ella tenía una paz increíble aún en medio de esta terrible enfermedad. That drew people y eso atraía a la gente hacia ella. So all of these people came to Christ. Toda esta gente empezó a llegar a los pies de Cristo. Because of Miriam. Porque Miriam. Because God's Spirit was working through her life. Porque el Espíritu de Dios se manifestaba a través de su vida. Her husband's family, they came to Christ. La familia de su esposo llegó a los pies de Cristo. Many people did. Mucha gente a su alrededor. And it was a wonderful thing to watch. Fue algo increíble y bonito de ver. It wasn't easy. No fue algo fácil. I prayed with her, I think, 10 times. Yo oré con ella como unas 10 veces. And each time it was a time of crisis. Y cada vez era un momento de crisis. But God was with her. Pero Dios siempre estuvo con ella. Over and over and over. Una y otra vez. I remember the last time I saw her in the hospital. Recuerdo la última vez que la fui a ver al hospital. She was so happy. Ella estaba tan contenta. And she put her arms out to hug me. Levantó los brazos para abrazarme. And we hugged each other because when we did, y nos abrazamos y fue muy bonito. We sensed the presence of God. Y fue hermoso porque nosotros pudimos sentir la presencia de Dios. Well, I was standing in front of her coffin, looking at her body in this white dress. Bueno, el día de su funeral yo estaba parado frente a su ataúd. And then I was very touched emotionally. Y me tocó mucho emocionalmente. And I was wondering, Lord, wow, this is so sad. Y yo pensaba, Señor, esto es muy triste. But then I felt like God said, you know, I've cut this beautiful flower. Pero yo sentía que el Señor me decía, yo corté esta hermosa flor. Miriam. A Miriam. And brought her to heaven to put into a bouquet. Y la traje al cielo para ponerla en un arreglo floral. So then I went and sat down. Después me fui a sentar. Asking God, what should I say today? Y yo le preguntaba al Señor, ¿qué comparto hoy con esta gente? People are grieving because she was so sweet. La gente está en mucha tristeza porque ella era muy dulce. During the worship song, I felt like the Lord spoke to my heart. Durante la alabanza que pusieron, el Señor habló a mi vida. And said, don't worry. Y me dijo, no te preocupes. I'll give you the words. Yo te voy a dar las palabras. And then immediately I saw a vision. Y luego inmediatamente vi una visión. I saw a trail in the mountains. Veía un caminito en las montañas. And there was a bunch of
pine trees and fir trees. Y había muchos pinos y árboles. And this trail went up to the top of a mountain. Y este camino llegaba hasta la punta de la montaña. And on the right and on the left were two large trees. Y en la izquierda y en la derecha habían dos árboles grandes. And then all of a sudden, Y de repente, between these trees, entre los árboles, I saw Miriam. yo vi a Miriam. And she was dressed in white. Ella estaba toda vestida de blanco. And she was waving like this. Y ella comenzó a mover sus brazos como It was así. like she was saying, I'm good, I'm fine. Como tratando de decir, miren, aquí estoy bien, estoy bien. Oh, I'm crying. Y yo comencé a llorar. Because this vision is so glorious. Porque esa visión fue tan gloriosa. But then she did something that was a little bit strange. Pero luego en esa visión ella hizo algo un poco extraño. As I looked, I saw her begin to shake her hands like this Yo la miraba y ella movía sus manos así. and move her body like this. Y movía la parte de arriba de su cuerpo así. And then I remembered that at the last Toque de Sanidad, Y eso me recordó que en el último evento de un toque de sanidad, the Lord showed me that her dancing. que el Señor me dio una visión de ella bailando. And when I remembered this, I was just overwhelmed Y luego me acordé en eso en el funeral y pues me conmovió with the goodness of God. con la bondad de Dios. But then I thought, you know what? If I share this, they probably think I just made it up. Y yo pensé, pero es que si les comparto esta visión que tuve, van a pensar que yo la inventé. But as I thought that, they began to show a slideshow of Miriam's life. Pero mientras yo estaba pensando eso, comenzaron a enseñar imágenes de la vida de Miriam. And as they showed these pictures, Y mientras enseñaban esas fotos, all of a sudden they began to show a video de repente mostraron un video that Miriam had taken que Miriam me había tomado in the mountains, in en the las forest. montañas, ahí en el bosque. And she's walking on a trail, Ella estaba en un caminito, just like I had seen. justamente como el que Dios me había dado en la Oh visión. my God, I thought, Yo wow. pensé, wow, qué increíble. And then somebody took a video of her Y luego alguien más tomó un video de ella in this wide river en un gran río that was in the mountains. entre las montañas. And she was standing in the middle of the river. Ella estaba en el medio del río. And you know what she was doing? ¿Y sabe qué estaba haciendo? She was shaking her hands like this and moving back and forth, Estaba moviendo sus manos de esta manera y moviéndose. just like the Lord had allowed me to see. Justamente como en la visión que Dios me había dado. And the Lord said, this is what I want you to share. Y el Señor me decía, eso es lo que quiero que compartas. When a person Cuando una persona gives their life fully to me, entrega su vida completamente a mí, I can use them yo los puedo usar in amazing ways. de una manera It increíble. doesn't matter if they're physically weak. No importa si están físicamente débiles, I can shine through their weakness. yo puedo brillar a través de su debilidad. And that's what happened with Miriam. Y fue justamente lo que pasó con Miriam. The glory of God came upon her La gloria de Dios vino sobre ella and drew all kinds of people to y God. atrajo a todo tipo de personas a su vida. And they found eternal salvation. Y todas esas personas encontraron salvación eterna. Why? ¿Por qué? Because Miriam gave her life to God. Porque Miriam entregó su vida a Dios. She surrendered her life to Him. Ella le rindió su vida a Dios. And you're hearing about her story today Y usted está escuchando acerca de su vida hoy. because when we're weak, Porque cuando somos débiles, but we give our hearts and lives to God fully, pero le damos nuestro corazón y vida a Dios completamente, God can do miracles through us. Dios puede hacer milagros. And that's what He did through Y Miriam. es justamente lo que hizo con Miriam. And today He's asking all of us Y ahora nos pregunta a todos nosotros. to surrender our lives to Him Nos pide que rindamos nuestras vidas a Él, so that He can use us para que nos pueda usar to bring glory to His name. para traer gloria a su nombre. Isn't that a great story? ¿No es una historia increíble? That's our God. Ese es nuestro Dios. He's alive, Él está vivo, He's close, Él está cerca He's powerful, y es poderoso and He loves you. y te ama. God bless you. Dios le bendiga.